Bienvenidos a Eclipse Literario. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Eclipse Literario. Con esta voz les habla Ale y me encuentro con Caro para hablarles de temas muy especiales para nosotras alrededor de la literatura. Yo debo decir que me causa un poquito de nervios, pero estamos muy felices de estar con ustedes un nuevo día más. Hola Caro, ¿cómo te encuentras este día de hoy? Hola Ale y hola a todos, me encuentro muy bien, muy emocionada de este episodio porque creo que este episodio, su autor y su libro es de aquellos de los que queríamos desde hace mucho tiempo hablar, cuando ni siquiera el podcast era una idea y cuando definitivamente nos sentíamos desbordadas de contarle a todo el mundo acerca de este libro, así que hoy tenemos esa oportunidad y me siento muy emocionada. Como ustedes lo vieron en el título, vamos a estar hablando del libro Aura de Carlos Fuentes, y para adentrarnos un poquito a ello, quiero contarles un poco acerca del autor. Bueno, Carlos Fuentes es uno de estos autores memorables, parte del boom latinoamericano, como le fue Cortázar, Gabo y Vargas Llosa. Específicamente con Carlos Fuentes a mí me pasa algo que es muy peligroso y es que yo le perdono todo. O sea, después de Aura, yo sé, porque hay mucho chismecito literario de cómo él fue, ¿no? Como persona, como esposo, como papá. Hay muchas cosas que deja al desnudo, pero como escritor y lo que hace sobre todo en este libro, yo siento que es muy mágico, ¿no? Entonces él es un novelista y ensayista mexicano, como les decía, que se catapultó haciendo parte como de este boom latinoamericano, y efectivamente pues Aura es una de sus novelas cumbres por todos los elementos que utiliza, todos esos elementos de los cuales ya iremos adentrándonos un poco, a pesar de que yo en lo personal no lo he leído y tengo otros libros de él en espera, pero simplemente como que no le he puesto más prisa para leerlos. Es alguien a quien sí quisiera seguir leyendo, sobre todo porque me interesa muchísimo su amistad de él con los otros integrantes del boom, sobre todo con Gabo, y no sé, me llama muchísimo la atención. Quisiera también nos contaras, Ale, cómo fue que nosotras dos llegamos a este libro. Conmigo pasa que Carlos Fuentes era alguien que yo no conocía antes, hasta el momento en el que supimos del libro, que ya es una historia bien curiosa que ya les contaremos, pero yo no lo había escuchado antes, a pesar que era del boom, o si tal vez como era de esos autores que se estudian en el colegio, era el menos mencionado para mí. Entonces sí me acuerdo de Cortázar, de Gabo, de Vargas Llosa, pero de Carlos Fuentes no. Incluso, bueno, este es un dato curioso mío, a mí me encanta México y es pues un autor mexicano, pero nunca era como algo que yo sí lo tuviera en mi memoria, entonces fue bien curioso, y pues saber que hace parte del boom y que es el cuarteto del que ya hemos hablado antes, pues es bien mágico, y que este libro nos haya llegado en el momento en el que nos llegó, pues fue bien lindo. La historia de cómo llegamos al libro es porque hace algún tiempo, yo creo que unos 6 meses u 8 meses más o menos, estábamos con Caro, ya saben que nos empezó a dar esta piquiña de leer y leer y leer más, y encontramos por redes sociales un curso de literatura gótica. Caro me lo mandó y me acuerdo que nos pareció súper chévere y dijimos como vamos. Era un tema del que nunca habíamos hablado y era un curso de 3 días en el que se aprendía qué era la literatura gótica, cómo funcionaba, a través de qué autores. Era un tema súper ajeno a nosotras porque no era el género del que estábamos leyendo, ni del que habíamos leído antes, ni en el que nos habíamos adentrado. Fuimos a este lugar, compartimos con las personas, fue súper chévere, y yo pienso que también desde ahí se empezó a fortalecer ese gusto lector y a través de la literatura, porque ya nos interesaban autores, ya buscábamos, ya mirábamos un montón de cosas alrededor de ello. Yo creo que conocimos también de literatura latinoamericana bastante en ello, entonces fue una experiencia bien enriquecedora, y a partir de ahí se gestó la idea de volver a reabrir un club de lectura. Y digo volver a reabrir porque en este lugar al que asistimos, que se llama Casa Tomada y es en la ciudad de Pasto, ya tenían este club de lectura. Nosotras nunca antes habíamos participado en uno, pero sí queríamos tener la experiencia e insistíamos mucho en ello. Pero este club de lectura no se abrió hasta muchos meses después, en el cual empezamos a ir, ya participamos, y yo recuerdo que una de las personas que lideraba este club, que se llama Fernanda, habló de este libro, de Aura de Carlos Fuentes, y dijo que era muy especial para ella, y me pareció curioso porque se empezó a generar como muchas ideas alrededor de este libro. Ella decía que le parecía muy mágico, que le significaba mucho, y yo recuerdo que Caro contó un chismecito, como ya dijo, de este autor, y
y ya, ahí como que se generó la discusión a partir del libro. Yo recuerdo que después de unos días, ya era como fin de semana, me dio por buscarlo para saber cómo era. Yo lo había anotado porque me había parecido interesante lo que ellas habían comentado y lo encontré en internet y dije como, a ver, miremos, pero me parecía muy loco porque es un libro muy corto. Yo dije, ¿será que este sí es el real, el original o no? Pues porque literalmente es de esos libros que tú te puedes leer fácil en una sentada de 2 horas. Efectivamente lo busqué para comprarlo, yo creo que me aparecía agotado para comprarlo en ese momento. Entonces descargué el que me aparecía en internet y le dije, oye Caro, mira, encontré este libro de Carlos Fuentes, Aura, del que hablamos, pues se lo ve súper corto, no sé si sea o no el original. Y ella me dijo, ay, sí es, mándamelo porque ese es un libro corto. Se lo mandé y fue muy gracioso porque las dos creo que teníamos muchas lecturas atrasadas, pero no nos importó, no nos lo dijimos tampoco, pero lo leímos en ese fin de semana y luego ya lo discutimos y bueno, ya les contaremos más pues qué se generó en esta discusión que tuvimos después alrededor del libro, pero pues esa fue nuestra historia y así llegamos a Carlos Fuentes y a Aura como tal. Mira que cuando Fer mencionó que este era su libro favorito, a mí me impresionó porque, como tú dices, yo ya había estado como un poquito desde las orillas de quién es Carlos Fuentes y aquí viene el chismecito que cuando sale este libro lo vetan en los colegios de México, no quieren que se acerque como a una población juvenil y pues efectivamente eso le da una popularidad mucho más grande a él como autor y también al libro. Y es muy curioso porque como lo vetan es porque en el colegio donde estudiaba el hijo o la hija del ministro de Educación fue donde la profesora les dijo vamos a leer este libro de tarea y él quedó como no lo van a leer y él fue el que se encargó, el ministro de Educación se encargó de vetar este libro de Carlos Fuentes, dándole el sentido contrario, ¿no? Porque generó una popularidad muchísimo más grande. A mí me apareció eso como en un TikTok y dije como wow, ¿quién será este autor? Fui a buscarlo y lo que te digo, me encontré con muchas cosas muy controversiales, digamos, en ese sentido y dije como, bueno, en ese tiempo quizás tenía, no sé si llamarlo un sesgo, ¿no? Pero una línea mucho más fuerte a seguir autores con los que mis principios y mis ideas vayan más encaminados. Quizás ahorita lo he modificado un poco esa idea de separar un poco el arte del artista, que ese será otro tema para otro podcast, muy interesante también, pero sí fue como ese primer acercamiento y mira que cuando Fer lo mencionó, para ponerlos en contexto, los chicos que manejaban este taller y este club de lectura, ellos son profesores de español y de literatura, entonces claro, para que ella dijera es mi libro favorito de tantos libros que ellos podrían haber leído, dije, este libro tiene que ser muy bueno. Ahí también quiero agregar que algo muy curioso de Fer es que lee a muchas mujeres y nosotras ya conocíamos eso de antemano porque siempre las recomendaciones que habían alrededor era a partir de ello. Entonces que dijera Carlos Fuentes, Aura, con un libro del boom, era bien curioso, ¿no te parece? Sí, me pareció muy curioso porque ella dijo, es mi libro favorito de todos los libros, ese es mi libro favorito y yo dije como wow, ya lo había buscado pero en físico era muy costoso, creo que lo busqué en digital pero fue como, lo busqué y dije, bueno, sí está en un futuro, una futura lectura y cuando tú me dijiste, Caro, es este, sentí como ese movimiento, ¿no? Esa motivación de decir, bueno, leamos. Y algo curioso es que Ale lo empezó a leer primero, yo entonces me dijo como, Caro, ¿ya lo estás leyendo? Y yo como que no, o sea, lo leo en otro momento. Me dijo, no, es que tienes que leerlo y no sé, me llamó mucho la atención y me acuerdo, como les dijo Ale, este es un libro muy muy corto. Yo creería que no llega a las 70, 80 páginas. Carlos Fuentes inclusive lo define como un cuento largo o una novela corta. Y es muy interesante porque yo dije, bueno, creo que en la edición que teníamos tenía como 50, 60 páginas, entonces dije, bueno, puedo leer la mitad ahorita y la mitad luego. Me acuerdo que no pude parar. Es decir, cuando llegué a la mitad dije, no puedo quedarme sin saber qué va a pasar con esta historia. Entonces me acuerdo que le dije a Ale como, ya lo acabé porque no podía aguantarme y decir como, bueno, voy a leer solo 10 o 20 páginas. No, tenía que leer todo el libro y eso me parece como que pues habla muy bien del libro, ¿no? De la historia que te mantiene enganchado de inicio a fin. Quisiera que empecemos entonces a desarrollar, antes de hablar como nuestra experiencia general con toda esa lectura, a desarrollar un poquito la trama y aquí hacemos ya la alerta de spoiler que pueden, si quieren leerlo y no quieren saber nada de qué trata, mejor sáltense esta parte y regresen hasta el final, posiblemente. Pero sí, quiero que desglosemos un poquito esa trama, ¿no? Primero, antes de empezar a hablar cuál es nuestro propio análisis de lo que sucede en el ambiente del libro, pues más bien hablar un poquito de los personajes, del contexto, del estilo en el que está escrito. Entonces quisiera que empieces
a compartir todos esos datos. Bueno, Caro, esto me gusta mucho porque es uno de los libros que llamó mi atención por la forma en la que está escrito, por la primera parte. Y me parece bien loco porque usualmente estamos acostumbrados a leer con este narrador omnisciente en el que nos da absolutamente todos los detalles del personaje o desde la misma perspectiva de yo voy, me pasa esto, lo otro. Bueno, acá es como hay un narrador que cuenta cómo está la historia, pero es como si te pasara a ti. Entonces es esto de tú te metes en la historia, sea como sea, tú das los pasos que está diciendo, tú estás leyendo lo que está contando este narrador que está leyendo el personaje. Entonces eso me parece bien curioso porque me pasó que desde la primera frase ya estaba dentro de la historia. Entonces era como si yo me hubiera convertido en ese personaje principal. Entonces yo caminaba detrás, yo leía todo lo que leía, yo más que imaginarme era como si todo el espacio que describiera lo estuviera mirando. Entonces eso me captó desde el primer momento y también sé que es algo que pasó contigo y yo creo que por eso no pudimos dejar de leerlo en un primer instante, porque además, bueno, esto es algo que probablemente no saben, pero estábamos en una época de poliamor con los libros, entonces como de leer muchos al tiempo, Los libros, solo con los libros, pero de leer muchos al tiempo, pues es tan corto que puedes leer un pedazo, luego seguir con tus otros libros y así, pero no, fue algo que captó nuestra atención desde el primer instante y no lo pudimos dejar de leer y fue muy rápido porque yo se lo mandé a Caro y prácticamente esa misma noche ya estábamos hablando del final del libro. Entonces esa experiencia lectora pues fue bien chévere. Ya como tal, de cómo está escrito, me pasa que siento que hay ambientaciones que están muy bien descritas, en color, en textura, en olfato, y que me hacían imaginar, o sea, bueno, para mí, ¿no? Todo este escenario gótico que entre tenebroso y real, ¿sabes? No como el castillo de Drácula, que ya sabes que hay un personaje de alguna u otra forma ficticio, pero sí un escenario terrorífico de la vida cotidiana y de la vida real, que me enfrasca mucho en esto del boom latinoamericano, porque son justamente escenarios latinoamericanos de los que no nos es difícil alejarnos, porque son cosas que dentro del contexto en el que estamos podemos ver, sentir, y que, por ejemplo, nosotras que nacimos en Colombia, sabemos que acá existen mitos y leyendas alrededor de un montón de cosas. La Llorona, el Duende, o sea, cosas que de alguna u otra forma son ficticias, pero que nosotros, por la cultura en la que estamos inmersas, pues conocemos, creemos o sentimos, o a veces decimos como puede que no existan, pero ¿será que pasan? Y esto no pasa en contextos europeos o estadounidenses. Entonces, vivirlo desde acá, desde esa experiencia, o sea, en este libro no hay ese tipo de personajes, pero sí pasan cosas como, por ejemplo, que te puedes imaginar o relacionar con el vudú o la magia negra, y que son cosas que sí suceden dentro de este contexto latinoamericano. Y pues que es bien curioso porque de alguna u otra forma nos hace sentir identificados, no nos hace sentir que sea irreal y que nos adentra muchísimo más en la historia. Mira que hablando un poquito del estilo, eso fue lo que más me impresionó, porque lo que hace Carlos Fuentes, por eso yo digo que con este libro yo le perdono todo, porque lo que hace Carlos Fuentes es transportarte, ¿no? Entonces vamos a hacerles un ejemplo, no dice literalmente esto, pero el libro inicia de la forma, ¿no? En que dice, el protagonista se llama Felipe, entonces dice, tú, Felipe, estás leyendo el periódico, miras un anuncio de alguien que busca un profesor de francés, el anuncio ofrece tanto dinero. Ese tipo de cosas hace que tú inmediatamente como lector, yo creo, te transportes, ¿no? Porque te está hablando a ti específicamente, ¿no? Y aunque puede ser que no tenga ciertas características de Felipe, como saber francés, como ser hombre, como estar en una ciudad en México, inmediatamente te transportas. Y lo que tú dices, es muy visual el libro, pero también es muy sensorial. Tiene mucho contenido sobre la magia negra y sobre estos escenarios un poco de brujería. Entonces hay mucho de esto, por ejemplo, de los ratones, ¿no? Que acompañan al espectro de una bruja, ¿no? De los animales, del gato negro, de un conejo. Y te imaginas específicamente de la telaraña, las arañas, la suciedad, el polvo, todas esas cosas, te las imaginas por completo. Y yo siento que eso es algo en el estilo que es muy característico. Lo que tú dices, a mí me pasó, digamos, creo que también por el momento, porque en ese momento yo me encontraba muy traumatizada con el realismo mágico. Quizás no el realismo mágico del boom latinoamericano, pero sí el realismo mágico actual. Como este concepto de realismo mágico queda impregnado en los autores latinoamericanos y sobre todo por el taller, ¿no? Que bueno, el taller iba más como al gótico y al gótico andino, que es más o menos lo que hace sobre todo Mónica Ojeda, pero pues también, por ejemplo, lo que han incursionado María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez,
que es Samantha Schweblin, y como que me llamaba mucho la atención ese aspecto, pero yo lo veía como tal cual la premisa del realismo mágico, en donde no hay una puerta que divida lo tenebroso o lo real de lo imaginario, vamos a decir. Mi ejemplo básico para diferenciar realismo mágico de la fantasía, puede ser, es Harry Potter, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Subes al tren y llegas al mundo mágico. Narnia, ¿qué pasa? Entras al closet y llegas al mundo mágico. Aquí no, aquí simplemente sigues estando en la realidad, pero la realidad es tan maravillosa que te pone aspectos que tú dirías como, esto en realidad está pasando, y sí está pasando. Considero yo que tanto Colombia, y vamos a hablar específicamente de la región en donde estamos, que es la región del sur, Pasto, es una ciudad y un departamento que tiene muchísimo realismo mágico, ¿no? Para quienes no lo sepan y nos escuchan de fuera, pues evidentemente aquí se celebran unos carnavales en donde las criaturas son muy mágicas, son muy, obviamente vienen desde la mitología, ¿no? Entonces creo que eso que vemos para nosotros es muy usual, y eso fue lo que me atrapó, de decir como, bueno, pero no sé dónde está la línea, porque siguen habiendo escenarios que podría pasarle a cualquier persona, pero al mismo tiempo eran escenarios como, sí, como esto no puede pasar, y es como ese juego que te hace el autor con la mente. Quisiera que, ya hablando un poquito del estilo, nos adentremos sobre de qué va la historia, porque bueno, ya hemos hablado como cómo está escrita, pero ¿cuál crees tú que es el tema principal en el que se desenvuelve la historia? Uy, qué pregunta. El tema principal, ¿saben qué? Es que yo creo que lo puedo catalogar como la eterna juventud o la eterna vida. Siento que hablar como de la eterna juventud es una idea más estadounidense, porque acá la muerte se concibe diferente. El tema de alrededor de la muerte siento que es más un rito acá que en otros lugares, pero este tema de la eterna juventud también se enmarca mucho dentro de esto que ya hemos hablado de la brujería, porque cómo llegas a ella si no es a través de algún tipo de magia o de algún recurso diferente a lo que la naturalidad en sí concibe, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchas ideas en mi cabeza en este instante que tengo que organizar, pero digamos que básicamente la historia tiene 3 personajes. Aura, pues el personaje principal con el cual lleva el nombre el libro, Felipe, del que Caro ya les habló un poco, y Consuelo, 2 mujeres y un hombre. Y la historia siento que está tan bien contada y los recursos también utilizados. Otra cosa que quería agregar en esto de los recursos es la oscuridad. Todo está prácticamente en tinieblas, entonces es como Felipe le sale un anuncio en el periódico sobre lo que ya Carol les mencionó un poco. Están buscando una persona, un historiador que conozca francés para que pueda, digamos que transcribir una historia, hacerla perdurar para que se publique. Entonces el pago era excesivamente bueno y por eso es que él acude a este lugar. No encuentra donde quedaba la casa, hasta que en un momento ya logra dar con ella, y la descripción de la casa por fuera también me llama mucho la atención, porque es totalmente gótica. Se habla de gárgolas, de colores oscuros, y entonces cuando él ya golpea, no le abren la puerta, sino que él solamente entra, se llena totalmente de oscuridad, y desde ese momento no vuelve a haber luz en el libro. Todo es a oscuras, y todas las descripciones que hay alrededor es como, más o menos yo me lo imagino así, cuando está llegando la noche, y es una noche muy oscura, pero tú vas caminando y tus ojos perciben ciertas cosas de alrededor, pero sigue estando muy oscuro y se te dificulta mirar, pero sabes que, por ejemplo, si en tu casa tienes las luces apagadas, pero ya reconoces el lugar, sabes dónde quedan las escaleras, sabes dónde queda la mesa, por dónde tienes que caminar para no caerte, y esto de ir tocando las paredes para evitar tener algún accidente. Pero eso es lo que me pasaba con el libro, todo estaba a oscuras, él no reconocía nada porque estaba llegando a un espacio nuevo, pero con la poca luz que podía ver o con los candelabros pues que siempre estaban encendidos para poder tener un poco de visibilidad, pues lograba, digamos que caminar o desplazarse de un lugar a otro. Entonces este recurso de la oscuridad me parece bien importante y bien interesante también, porque realmente a mí nunca se me hubiera ocurrido utilizarlo de esa forma tan ingeniosa, ¿no? Ahora bueno, tenemos a estos 3 personajes, y lo que les hablaba de la eterna juventud es porque él conoce a la señora Consuelo, que es una señora de una edad ya muy anciana, por decirlo así. Es una persona que está postrada en cama, que siempre tiene un conejo al lado, que habla de que su esposo ya murió, tiene todos sus escritos, una historia bastante larga, que necesita transcribir porque ella antes de morirse quiere que se publique y que quede registrada como tal. Ese es su trabajo y él tiene que vivir en esa casa para hacer todo eso y supuestamente evitar el desplazamiento hasta su hogar, porque necesitaba que sea rápido, porque ella sentía que ya se iba a morir. Pero entonces empieza a descubrir un montón de cosas con solo estar unos pocos días, con el
poco contacto que tiene con Aura también. Yo quiero que Caro nos cuente más y se adentre más un poco a la historia para contarles también desde mi punto de vista las sensaciones que me generó el releer esto para este episodio del podcast, porque ya fue completamente diferente y siento que todos los escenarios y elementos que utiliza ya me significaban otra cosa, porque ya habíamos discutido el libro, porque ya tenía otro concepto diferente y digamos que ya sabía de lo que se trataba y de lo que iba. Entonces, bueno, empieza a descubrir un montón de cosas y llega un punto en el que ya no reconoces si Aura, que es una jovencita, yo le pondré 20 años a lo mucho, es la misma persona que Consuelo y es como de la persona, digamos, que Consuelo se apropia para mantener su eterna juventud. Mira que efectivamente, antes como de entrar en materia en este debate de Aura y Consuelo, me gustaría poner en escena un pasaje que no sé si lo recuerdas, pero cuando Felipe apenas llega a la casa, él empieza a sentir temor y te traspasa ese temor a ti como lector, ¿no? Y tú dices como, sal de ahí. O sea, tú dices, por favor, no te puedes quedar, sal de ahí. Y me acuerdo que en un momento él estaba hablando con Aura y él le dice, pero es que dejé unos papeles en mi casa. Y ella le dice, el mayordomo ya fue a su casa a traer las cosas. Y él dice, no, pero es que es un lugar, o sea, donde yo tengo la llave. Y entonces Aura le dice, o sea que usted se quiere ir. Y él le dice, no, tranquila, puedo estar sin esos papeles. Y yo lo sentí, no se siente. Era tu momento de escape. No solo eso, sino que además lo sentí como si hubiera un embrujo, un hechizo en Aura, de que no importa, Felipe siempre va a ceder y siempre va a decir que sí desde ese primer momento, ¿no? O sea, me pareció como que un recurso supremamente interesante, porque yo creo que ahí ya te va dando pistas por dónde va el libro, ¿no? Con respecto a este debate de Aura y Consuelo, fue muy interesante, como les dijo Ale, nosotros leímos este libro, yo creo que a inicios de este año fue eso más o menos, pero es un libro bastante corto. Yo le dije a Ale, bueno, si quieres volvamos a leerlo. Ale lo volvió a leer, yo lo escuché en audiolibro. Ya hablaremos como de esas dos experiencias, de esa primera lectura y la relectura. Pero a partir de ahí, pues obviamente fue muy distinto la primera vez al no tener idea de este debate entre Aura y Consuelo, si son la misma persona o son distintas personas. Al leerlo, o bueno, más bien en mi caso escucharlo ahora, ya con esa idea de que ya sabes cuál es el final, ¿no? Y me parece muy maravilloso ese recurso porque efectivamente ese es un debate en el que existe que sí, a decir verdad, son distintas personas, porque hay muchos escenarios en donde son muy tenebrosos y donde Consuelo está descrita de una forma bastante grotesca. O sea, en realidad te genera asco. O sea, no es una persona anciana que te genere ternura, que te genere paz, que te genere tranquilidad, sino que te genera temor. Y Aura está descrita, creo que están descritas como polos, ¿no? Porque Aura está descrita con una belleza descomunal y también de alguna u otra forma, más que oscuridad, lo que te digo, con un embrujo, con un hechizo de estas personas que quedas impregnada, o sea, literalmente agüita de calzón, ¿no? O sea, una persona completamente hechizante e hipnotizante. Y creo que esos polos hacen también sentir todas esas emociones. Yo en lo personal, cuando lo acabamos y lo debatimos esa primera vez, yo sí siento que son la misma persona. Sí sentimos que se está hablando de una misma persona, que sí hay algo en común y que sí hay un juego en todo esto, ¿no? Un juego con el lector, un juego también acerca de lo que decía Ale, ¿no? El concepto de muerte y el concepto de belleza y cómo a veces nos podemos también traspasarlo un poco a este lado existencialista y a este lado de la realidad, cómo a veces nos podemos dejar llevar, ¿no? Por la belleza, porque Felipe no se enamora de Aura por otra cosa que no sea su belleza. Literalmente el enamoramiento pasa así en un segundo y él está, lo que te digo, o sea, no es un enamoramiento de me gustas como persona, no, es una cosificación de su cuerpo, ¿no? De esta belleza. Ahí quiero agregar que yo sentí, ahora que lo releí, que no solo era este enamoramiento de la miras porque igual estaba lleno de tinieblas alrededor y ya, sino este sentimiento de persona salvadora que quiere sacarla del entorno. Y eso me chocó un poco porque en la primera vez que lo leí no fue así, porque era más esperar al final para saber qué era lo que de verdad pasaba alrededor de todos estos escenarios tan tenebrosos. Pero ahora que lo volví a leer, me encontré con varias frases de es mi deber salvarla, es mi deber quitarle el embrujo y una parte que me chocó bastante, que era como, ¡ay, Carlos Fuentes! Al final, por favor. Al final de un párrafo decía la niña Aura. Entonces solo estas 3 palabras de mirarla como este ser indefenso que no podía salir de ahí y que
era, pues es mujer, tal cual. La imagen de Salvador de yo soy el hombre, me la tengo que llevar, yo soy el hombre, la tengo que salvar, yo soy el hombre y la tengo que sacar de este entorno. O sea, es como ella no puede sola, yo tengo que hacer este trabajo. Entonces siento que también ese enamoramiento surge de esto, pues también en la época en la que estaba escrito, ¿no? De yo mando aquí, yo tengo que ser el que saque a esta persona de aquí, y ni siquiera es a esta persona, es a esta mujer pequeña, a esta mujer que la voy a hacer mía. ¿Sabes? Ahí yo no lo había visto así hasta ahorita que lo mencionas, pero hay varios escenarios en donde Felipe no comprende el por qué ella quisiera quedarse en esa casa. Aura le responde que es Consuelo quien la salva a ella, que es Consuelo la fuerte, que ella es en realidad débil, ¿no? Y Felipe es como que no concibe que en realidad ella esté técnicamente desperdiciando su vida, porque como está descrita Aura, pues es una mujer bastante, como lo dijimos, muy hermosa y muy joven, que técnicamente su vida consiste en cuidar a Consuelo, que es su tía. Y yo creo que para Felipe, o como está descrito, es como un choque, ¿no? Y que muchas veces, si lo traspasamos eso a la realidad, también tenemos eso, ¿no? Y por eso yo creo que es la magia de este libro, que juega con la mente del lector en un escenario oscuro, pone en juego una trama del día a día. Es decir, de cómo muchas veces nos quedamos en relaciones intentando salvar a una persona que en realidad no quiere ser salvada. ¿Y por qué estamos intentando estar salvando a esta persona? Bueno, ya me puse muy psicológica aquí. Muy existencialista, pero muy tiradora de indirectas. Pero, no, mentira, es broma, pero no. Es broma, pero si no quieres no es broma. No, y me pasa mucho con este libro y es lo que me gusta, que tiene muchos tintes psicológicos que a pesar de haber sido escrito hace tanto tiempo, y lo que te digo, que a pesar de que esté descrito ese escenario tenebroso y oscuro, lo puedes traspasar, o más bien la temática central es el amor. Es ese amor no correspondido, ese amor que no va a tener ningún fruto, ese amor desbordante, exactamente, y que sigue pasando, y que yo creo, o al menos a mí, me pone a pensar si quizás no estamos en ese bucle de eterna oscuridad, ¿no? Cuando estamos frente al amor. Llegando como a ese debate, un poquito acerca de Aura y Consuelo y si son las mismas personas, queremos darles como una probadita de por qué creemos eso y por qué durante el libro nos da como esa idea, porque son las descripciones que él hace que te quedas así como, ok. Quiero contarles, no es una de las frases que vamos a leer acerca del libro, pero hay un fragmento que le contaba a Ale en el libro en donde están cenando los tres, Felipe, Consuelo y Aura. Felipe, más bien, Carlos Fuentes nos describe cómo Felipe siente esta mirada de Consuelo que no se despega. Y yo le decía a Ale que quizás ahora escuchando el audiolibro hay pasajes que se me han quedado más. Y cuando yo escuchaba esa parte, porque entre otras cosas, un paréntesis, el audiolibro está narrado por Carlos Fuentes. Ahora les contaré un poquito más acerca de quién hace la voz de Aura y toda esta experiencia. Pero este escenario en donde Consuelo se queda viendo fijamente a Felipe, yo lo sentía. Porque todos en algún momento hemos sentido esa mirada de alguien, puede ser un conocido o un desconocido, y es como, ya, o sea, déjame de ver. Te regalo una foto, pero no me veas. Me estás incomodando. Sí, exacto. Y yo decía, wow, cómo jugar con estos escenarios que son lugares comunes, que es lo frecuente, pero hacerlo en un sentido en el que te genera incomodidad. Porque aparte, Carlos Fuentes, en la manera de describirlo, hace mucho hincapié, pero hace hincapié en el sentido de que Felipe no hace nada frente a eso. Y es como, o sea, para. Ahí quiero agregar que en el libro, cuando Caro menciona este pasaje, previamente ya se habían descrito las miradas de las dos y eran totalmente opuestas. Entonces describe la mirada de Consuelo como amarillenta, profunda y vacía respecto a la de Aura, que era enmarcada desde la ternura, más familiar, más abrigadora, por decirlo así. Entonces sí es bien distinto, y lo más gracioso de esto es que cuando Caro me contó que le había incomodado esta parte del libro, yo le dije, yo creo que es la misma, que a mí también me incomodó, y la tenía marcada la página y se la leí y efectivamente era la misma, porque se siente esa mirada, se siente esa percepción de que te están observando y que es desde esa incomodidad que no te quitan la mirada encima, y más con estas descripciones de lo que les digo, ¿no? Una mirada vieja, sombría, oscura, amarillenta, entonces es, bien potente. Bueno, entonces, sin más preámbulo, les vamos a dar una probadita de uno de estos episodios. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron, abrazadas, antes de salir juntas. Abrazadas, te repites que siempre, cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo, como si una imitara a la otra,
como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. Entonces esta frase a mí, o este fragmento más bien, me encanta porque son esas descripciones frecuentes, ¿no? Quiero mencionar que evidentemente como es una historia tan corta no van a encontrar capítulos dentro, o sea, literalmente es un texto de corrido, que es otra cosa que casi no mencionamos, la incursión de los mismos diálogos dentro de la historia, es decir, el mismo narrador es el que nos cuenta y que se siente, o sea, nosotros somos Felipe y Aura y Consuelo nos están hablando a nosotros. Y antes de proseguir quería mencionar algo así cortico, que es la incursión o este recurso de solo utilizar pocos personajes en una historia y hacer de eso toda una historia, porque a mí me conflictúa mucho escribir historias cuando hago los intentos de escribir con pocos personajes, porque es como que sintiera que un personaje no puede hacer tantas cosas y en la vida real pues somos muchas cosas, y me llama mucho la atención estos autores que utilizan poquísimos personajes, hay muchos que solo es uno o dos o hasta tres, y a partir de ahí contar toda la historia, y eso es algo que me gusta porque si nos damos cuenta en Aura no conocemos, quizás de quien más conocemos como del pasado es de Consuelo, acerca como pues de su ex marido que fue un militar en altos cargos, ¿no? Y pues que de eso trata los documentos que Felipe está transcribiendo, pero a partir de ahí no conocemos nada más, toda la historia se basa en ese presente y en ese presente tenebroso, y es algo que quería mencionar porque me llamaba mucho la atención. Ahora sí, pasemos con Ale para que nos dé otra probadita más acerca de este debate, de estas descripciones acerca de Aura y Consuelo, para que se antojen de leer Aura. Escuchen con mucha atención. Mirad rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía, pero la señora Consuelo en ese instante detiene todo movimiento y al mismo tiempo Aura deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil, y tú recuerdas que una fracción de segundo antes la señora Consuelo hizo lo mismo. Wow, esta frase la tengo subrayada y me encantó porque en un inicio para mí era como así que está haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces continúas leyendo y hay bueno, esta es otra alerta de spoiler, si no quieren escuchar, adelanten un poco. Pero hay una parte en la que Felipe entra en este conflicto de tengo que salvarla, me la voy a llevar, y se encierra en su habitación hasta el siguiente día, y cuando ya le da hambre ya lo han llamado a desayunar, y cuando baja mira en la cocina que Aura está degollando un animal, y entonces esa escena le conflictúa mucho y dice tengo que salvarla, tengo que sacarla de aquí y le voy a decir a Consuelo esto y no me importa, me la llevo. Y cuando sube a la habitación de Consuelo ya hablamos de que es una persona que permanece prácticamente postrada en la cama o rezando. Estos escenarios religiosos siento que también son bien importantes y bien interesantes porque es como una religiosidad tenebrosa también, siento yo, o sea que se va al extremo. Pero entonces ella no estaba ni rezando ni acostada en la cama, él la mira de espaldas y hace el mismo movimiento que estaba haciendo ahora en la cocina, como si estuviera degollando un animal. Entonces es en las frases que les leímos es este conflicto de están haciendo lo mismo, hacen exactamente lo mismo, aunque estén en lugares de la casa diferentes, actúan de la misma manera como si una tuviera el control del cuerpo de la otra. Entonces es como bien, ¿qué palabra será de ponerle? Bien interesante, ¿no? Estas descripciones y de cómo te hace mirar prácticamente el escenario así, entre natural y miedoso. Cosas que pueden pasarnos en la cotidianidad, pero que a la vez se vuelven un poco pesadas por esta parte tenebrosa que hay alrededor. Bueno, entre otras cosas, siguiendo como con este ambiente un poco tenebroso, no sé si tú tienes como otro aporte acerca de la experiencia general, acerca del libro, o proseguimos como con esta discusión que hubo después acerca de lo gótico y el realismo mágico, ¿sí? Bueno, espera. Bueno, los pongo en contexto. Cuando terminamos el libro, que fue ese mismo día, y tuvimos como esa discusión de, ok, ¿qué piensas del libro, no? ¿Qué sentiste? Fue muy chistoso porque no me acuerdo si fue Ale o fui yo quien mandó como primero un audio porque pues no estábamos juntas, y para mí el libro fue completamente parte del realismo mágico, ¿no? Por todos esos aspectos que yo les digo. Para mí no había un paralelo, ¿no? Entre la realidad y la ficción porque es una experiencia muy cotidiana, pues efectivamente, a ver, conseguir un trabajo, irte a vivir a otra casa, que en esa casa pasen cosas y que no quiera salir, porque la verdad nunca se siente como que alguien esté reteniendo a Felipe. La verdad no te llegas a imaginar qué podría hacer esta anciana indefensa y Aura para que Felipe no se fuera, porque ellas nunca utilizan fuerza, simplemente esa oscuridad, ese aspecto tenebroso solo se evidencia a partir de las descripciones de la casa o de las cosas que ellas hacen. Y mi sorpresa
sorpresa cuando escucho a Ale y me dice que es gótico. Yo, ¿de qué me estás hablando? Entonces quisiera como que hablemos un poquito. Primero nos compartas por qué fue gótico para ti, en dónde sentiste lo gótico, qué pasó cuando tuvimos como que este debate, y luego cuando llevamos este debate a Fer, que pues ella ya lo ha leído muchas veces el libro, y cómo desenvolvimos como que si es realismo mágico, si es gótico, y cuál es la importancia en realidad de encasillar, ¿no? Como en un género, cuando perfectamente podría tener aspectos de ambos. Entonces, para que nos cuentes un poquito esa parte. Bueno, inicialmente para mí era gótico desde un inicio por todo este ambiente de oscuridad. Es que me pasa que con el realismo mágico todo es luz. Tal vez por eso también nunca hemos hablado nosotras a profundidad del realismo mágico. O sea, siempre lo hemos dejado como tintes iniciales de lo que consideramos. Pero siento que el realismo mágico es esta parte, digamos, entre ficción y realidad como punto medio y como cosas que pueden pasar, y lo que ya hablamos en escenarios latinoamericanos, pues que se sienten tan naturales y que sabes como obviamente no vas a ir caminando por la calle y van a salir flores a tu alrededor, pero cuando tú lo lees parece que de verdad fuera así, o sea, como si esas cosas pudieran pasar o como que te llueven mariposas. Entonces son escenarios en polos opuestos para mí, o sea, como si el realismo mágico fuera eso, tintes de que aunque pasen cosas, digamos, malas o pasen cosas enfrascadas en temas de duelo, de muerte o algo así, siempre se miran enmarcadas dentro de esa luminosidad alrededor. Con lo gótico me pasa que es totalmente lo contrario. Cuando nosotras asistimos a este curso de literatura gótica, todo se enmarcaba desde lo gris, lo negro. Bueno, esto es algo que no saben, que Caro me da mucha risa porque yo usualmente miro las cosas en colores. O sea, para mí todo es como rojo, amarillo, azul. Ustedes conocen a una persona que yo le diga a Pepito le gusta Pepita y que le responda, no, es que Pepita es como color naranja y Pepito es como color azul, naranja y azul. No, eso no combina. Es como, ¿qué? Háblame en español, por favor. Entonces ella hace ese tipo de cosas. A eso se refiere cuando ella dice que mira en colores. Y bueno, compártanos si alguno de ustedes mira en colores o les cuento otras rarezas. Caro ha sacado a la luz en este podcast muchas de mis rarezas. Ya pasamos por esta, en otro episodio ya escucharán mis rituales de lectura, pero bueno, aquí estamos para sacar a la luz los trapitos al sol. Pero bueno, pasa que yo miro en colores y que me pasa mucho esto de este sentimiento de mirar las cosas así, el mundo, las personas, lo que leo, lo que escucho. Entonces ahí está mi polo opuesto entre el realismo mágico y lo gótico. Entonces cuando hablábamos de lo gótico, para mí era enmarcarlo en todo lo sombrío, entonces en toda esta parte gris, negra, incluso de colores muchas veces tierra, pero que se enfocan desde la oscuridad. Entonces cuando yo empecé a leer Aura, lo enmarqué tal cual en eso, y como la historia está en medio de tinieblas y prácticamente oscuridad, a pesar de que hay un poco de luz y pues que puedes mirar y vislumbrar a los personajes y los escenarios, era como si estuviera no en estos castillos como mencionaba el de Drácula o algo así, pero sí en una casa antigua, porque así tal cual me la imaginaba, donde te puedan pasar cualquier tipo de cosas paranormales. Otra cosa mía muy personal es que yo sí creo en todas estas fantasmas y cosas que pueden pasar, y que he tenido algunas historias paranormales en mi vida, y también como por la concepción que hay alrededor de eso dentro de mi familia, y por esta conexión que ya saben que tenía con mi abuelita. Ella me contaba muchas historias de terror que le habían pasado. Yo creía en todas esas y hasta el día de hoy sigo creyendo en todo esto que puede pasar. Entonces para mí era como si estuviera en una casa antigua donde pueden pasar todo este tipo de cuestiones. Entonces claro, yo lo enmarqué desde lo gótico porque para mí el realismo mágico, no tanto el actual, pero sí se me hace relacionarlo mucho con el de Gabo, en el que pueden pasar mil cosas entre maravillosas y difíciles o profundas, pero todo enmarcado desde la luminosidad, y ahora sí también desde el color amarillo, naranja, rojo, verde, pero son colores más cálidos. En cambio en lo gótico son colores más fríos, más sombríos, más oscuros. Entonces claro, cuando yo lo terminé de leer dije, qué buena historia gótica. Y me sorprendía mucho, y cuando ya le dije a Caro, ¿qué te parece? Y entonces Caro me dice, claro, es que esta historia está narrada desde el realismo mágico, y yo como, ¿qué? ¿Qué te pasa? Obvio no, si esto es gótico, no aprendiste en el curso todos los escenarios góticos y todo lo que hay alrededor. Y pues cuando nosotras estuvimos en este curso de literatura gótica, hablamos no solamente de autores ni de las épocas, sino también de los escenarios que se acostumbran a utilizar, de los colores, de las descripciones, y para mí todo eso lo catalogaba dentro, o sea, esta historia dentro de lo gótico. Y Caro me dice, no, desde el realismo mágico, porque son cosas que nos pueden pasar de la cotidianidad. Y claro, si lo miramos desde ese punto de vista, o sea, en Latinoamérica perfectamente te puede pasar cualquier cosa así. Entonces pues fue una discusión bien curiosa, y esa vez fue como, no, pues yo creo que
que es el realismo mágico. Y yo, no, pues para mí es gótico. Entonces cuando lo llevamos a Fer, ahorita ya Caro les va a comentar un poco de esto, y ella nos dice, o sea, se quedó pensando, yo recuerdo su rostro exactamente cuando cada una dijo su punto de vista, y se quedó un rato pensando y dijo, pues la verdad, desde ambos puntos de vista está correcto. Entonces para nosotras fue como, ok, la paz. Mira que cuando pasó eso, inclusive me acuerdo que con Fer, porque lo trajimos a colación porque estábamos hablando de realismo mágico. Y entonces José, que es el otro chico que modera como que ese espacio, dijo, sí, como Aura. Y yo simplemente volteé la cara a él y le dije, ¿te dije o no te dije? Y entonces luego pues obviamente le dije, Fer, oye, leímos el libro, bueno, y tenemos esta opinión. Y fue lo que dijo Ale, como que nos dijo, bueno, pues es que yo creo que de ambos lados. Yo creo que en mi caso, mis experiencias con el realismo mágico, yo sé que digamos la obra cumbre ha sido 100 años de soledad, ¿no? Y pues las mariposas amarillas, Remedios la Bella, ¿no? Su vida con la sábana y todas esas cosas quizás pareciera o dan esa idea del realismo mágico, como poner cosas más bellas ciertos aspectos. En mi caso, digamos, yo creo que mi acercamiento con Gabo ha sido por otros lados, no por 100 años de soledad. Yo todavía no he podido llegar a esa obra y que me guste. Me están gustando muchos aspectos de su obra que van por otros caminos, pero no específicamente 100 años de soledad todavía. Y quizás mi acercamiento al realismo mágico se ha dado de formas distintas. Y aquí quiero mencionar dos libros brevemente. Uno, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que hablamos en uno de nuestros capítulos y ya quiero mencionar cuál escenario en específico. Y otro, que es de una escritora turca, que es un realismo mágico contemporáneo, que se llama Elif Shafak, que fue una de mis mejores lecturas el año pasado y se llama La Isla del Árbol Perdido. ¿Qué pasa aquí? Con La Casa de los Espíritus hay a pesar de todo el libro, ¿no?, que tiene tintes de realismo mágico, creo que el escenario de Rosa la Bella con su pelo verde y pues que está muriendo, y dos, cuando Clara es niña y ve que Rosa está muerta y ve que los doctores están haciéndole la autopsia o haciendo no sé qué cosa. Aquí un spoiler alert, yo estuve en un club de lectura y hablábamos de La Casa de los Espíritus y de ese escenario porque hubo el debate de, está descrito como si fuera una violación al cuerpo y tiene tintes de realismo mágico. Entonces por eso para mí, primero con ese libro, nunca ha sido el realismo mágico exaltar lo bello, sino poner magia en ciertas cosas que podría ser no siempre bonito, ¿no? Y en este libro de Elif Shafak es muy precioso porque hay una higuera que es un personaje, entonces la higuera habla y la higuera nos cuenta muchas cosas porque la higuera ha viajado desde, la familia ahorita está en Londres y nos cuenta como que todo ese proceso. El libro está ambientado en una familia con una historia bastante triste. La mamá de la niña se suicida, el papá es soltero y él cría a su hija, ¿no? Entonces digamos que esos dos libros que tengo como cumbre del realismo mágico, aparte, ¿no?, Donde cantan las ballenas de Sara, ¿no?, que es una historia completamente triste y hay mucho realismo mágico y hay mucha fantasía, hay muchos aspectos bellos y muchos aspectos visuales de paisaje, quiero decir, de naturaleza, pero la historia es completamente triste. Entonces por eso cuando pasó con este libro de Aura, lo que yo más me imaginé fue realismo mágico, sobre todo por los aspectos de brujería, que los aspectos de brujería los hacía ver demasiado normales, los hacía ver demasiado usuales. Y lo que me gusta como de esta conclusión a la que llegamos esa vez con Fer, es que perfectamente pues puede tener tintes de ambos, ¿no? Y que yo creo que lo importante de este libro no es quizás tanto categorizar si es realismo mágico, si es gótico, sino más bien todo lo que genera, ¿no? Porque puede ser que para Ale siga siendo gótico, para mí siga siendo realismo mágico, o a este punto digamos, bueno, sí, tiene cosas de ambos, pero más allá de la discusión de que a veces todo lo queremos encasillar, de que todo queremos como que sea específicamente, es decir, que si es novela, solamente tintes de novela. Por ejemplo, pasa mucho El infinito en un junco de Irene Vallejo, ¿no? Que sí, son ensayos, pero son ensayos novelados, ¿no? Pasa mucho con la literatura de Rosa Montero, pasa mucho con la poesía de, ya hemos hablado, Miguel Gane, Elvira Sastre, Rupi Kaur, ¿no? Todos estos contemporáneos, que todo hay que encasillarlo y pues muchas veces no es verdad, o no es, a ver, no genera ningún fin, pero esa discusión que tuvimos en ese momento fue como muy interesante para intentar poner en práctica esos conceptos o esos conocimientos, y a partir de ahí quisiera que hablemos un poquito ya de esa experiencia, de esa primera a esta segunda lectura. Quisiera que nos cuentes, bueno, cómo fue para ti esa primera lectura y qué ha cambiado esta vez que lo volviste a leer, descubriste nuevas cosas, sentiste nuevas cosas, qué cambió en esa primera y segunda lectura y si fue una relectura amena, porque pues ya ves, a mí me ha pasado como que releo libros
y así sea mi libro favorito, es como que, sobre todo porque lo releímos muy pronto. Han pasado que 8 meses, 7 quizás. Entonces, que nos cuentes ese proceso de esa primera y esta segunda lectura de Aura. Bueno, la primera vez que yo leí Aura, ya hablamos un poco de eso, de lo interesante que nos pareció y de cómo me sentía inmersa dentro de la lectura y dentro del escenario. Era como si todo me estuviera pasando a mí y entonces siento que mi urgencia era saber qué iba a pasar hasta el final, porque como me sentía tan metida dentro de la historia era, ¿qué me va a pasar? Si debí huir en algún momento, si tenía que quedarme en la casa para saber lo que iba a pasar, seguramente por mi ser que le encanta el peligro me hubiera quedado dentro de esa historia. Pero sí, mi urgencia era esa y ahora cambió totalmente la perspectiva porque lo leímos para este episodio y entonces como ya sabía de qué iba, ya no me sentía metida dentro de la historia, sino como si fuera este narrador que todo lo puede ver y que todo lo sabe y que ya cambia totalmente tu visión de los hechos. Entonces ya no era Felipe, sino que en este caso era Alejandra mirando todo lo que pasa alrededor y todo me cambió. Eso me pareció bien curioso porque es una relectura en la que todo me significaba diferente y cosas que yo no había visto en un inicio, entonces ahora sí las estaba observando. Hay un escenario muy particular desde las primeras páginas cuando a él lo llaman a cenar en el que toman vino y dice que Felipe no alcanza a mirar la marca del vino, pero se mira muy espeso este vino y muy oscuro y sentía que estaban tomando sangre. Entonces, claro, cambió totalmente este concepto y esta percepción y como ya sabía que estaba narrado desde esta perspectiva y desde lo gótico y desde toda esta brujería que hay alrededor, lo que tú habías mencionado de los ratones, de los sonidos de los gatos, de cómo pues se escuchaban estos maullidos tan intensos que yo ya no sentía que eran unos maullidos de cuando escuchas, no sé, a la medianoche a los gatos pelearse, sino de que literalmente los están degollando y maltratando. O sea, claro, mi perspectiva cambió más a identificar todos estos recursos que utiliza el autor en cosas de brujería. Entonces, desde la sangre, desde el vudú, hay una muñeca que él se encuentra mientras está comiendo y está prácticamente mirándola y dice que se le empieza a descoser el hombro. Entonces, ya era más a identificar todo esto y yo decía como, qué ciega no haberlo visto desde el primer instante, todas estas cosas que enmarca desde esta parte de brujería negra, blanca, no sé, que me parece súper curioso y muy interesante y lo que hablé hace corto tiempo de estos aspectos religiosos alrededor de, entonces habla mucho de la santería, menciona los nombres de ciertos santos y todas las habitaciones hay crucifijos, entonces también es esta dicotomía de entrar a la brujería pero desde la santidad y cómo no te quieres ir al infierno pero tampoco estás en el cielo, entonces es como este punto intermedio de hago brujería para mantenerme viva por siempre desde el punto de vista de Consuelo, pero también rezo como para no quemarme en el infierno, o sea, como esta parte así de una cosa pero también la otra. Entonces sí me significó algo completamente diferente desde el punto de vista de lectora, de haberme metido dentro de la historia en la primera vez que lo leí, desde este punto de vista de que lo lees como esta persona omnisciente que sabe todo lo que va a pasar, entonces ya te enfocas en encontrar distintos aspectos. Y aquí quiero mencionar algo que me parece también muy curioso y es cuando tú hablabas del amor, de este amor de salvación, de quererme llevar a la persona, pero también yo decía de este amor desbordante porque también siento que podemos enmarcar la historia en que Consuelo quiere vivir para preservarse por siempre, para continuar con este legado de el amor desmedido que sentía por su marido. Entonces es como, bueno, este también es otro spoiler, pero si Consuelo ya estaba viviendo a través de Aura, siento que también quería que su esposo viviera a través de Felipe y por eso tenía que ser un historiador hombre el que tenía que llegar a ese trabajo. Y por eso Felipe nunca se pudo ir y que al final no sabemos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si se queda, si hacen esta, digamos, transformación y brujería para que él sea así o no, y es como este final abierto que te deja pensando y dices como interesante. Mira que a mí en este caso, bueno, como les comentaba al inicio, pues primero fue una lectura en letras, una lectura como tal, y en esta segunda oportunidad pues fue un audiolibro. Les recomiendo mucho el audiolibro porque, bueno, a mí la voz de Carlos Fuentes me encanta y aparte la voz de Aura la narra su hija. Es una historia muy triste porque Carlos Fuentes, hasta donde sé, tuvo 3 hijos, una hija de su primer matrimonio, en donde fue un matrimonio muy problemático. No recuerdo exactamente el nombre de su esposa, pero su esposa era guionista de novelas, de las telenovelas mexicanas de los 70s, de los 80s. Muy buena guionista, pero
por esta misma toxicidad que tenía en ellos, porque aparte en ese momento es cuando surge lo del boom y él vive un tiempo en París y pues a ver, Carlos Fuentes físicamente era muy atractivo, ¿no? Entonces obviamente iba picando de aquí y allá. Muy mal, no hagan eso. Y pues obviamente ella se sentía súper mal y ella termina suicidándose. Y hace poco tiempo su hija de ese matrimonio saca un libro con las cartas, más bien es un libro autobiográfico de su madre con las cartas que ella le mandaba a él y con sus diarios, y pues claro, dejó muy mal parado a Carlos Fuentes. Casi se me asemeja mucho como a la historia latinoamericana de Ted Hughes y Sylvia Plath, que me encantaría que lo habláramos en un episodio, pero casi, o sea, se me parece muchísimo, ¿no? Y bueno, y con esta hija pues Carlos Fuentes nunca tuvo una buena relación, porque aparte ella cuenta que la relación entre ellos pues era tan voluble que también la afectaba a ella como hija y pues como sujeto, como niña, ¿no? En su proceso de crecimiento. Cuando pasa ese suceso, Carlos Fuentes se vuelve a casar y es con su nueva esposa, con quien tiene 2 hijos, y es muy triste porque los 2 hijos murieron en circunstancias muy sospechosas, se puede decir. Y entonces la voz de Aura la narra esta hija que les digo que también murió. Entonces obviamente para mí el saber ya esta historia era como demasiado tétrico, porque a ver, Carlos Fuentes murió de enfermedad, murió de vejez, pero es muy distinto a escuchar la voz de su hija que pues murió por causas desconocidas, o sea, algo que no se esperaba. Entonces, cada vez que la escuchaba, aparte porque le dio un tinte a la personalidad de Aura que para mí no tenía. Cuando yo lo leí por primera vez, y esa yo siento que es la magia de los audiolibros, ¿no? Dependiendo del narrador. Cuando yo lo leí por primera vez, yo veía en Aura como mucha seguridad, mucha belleza y muy hipnotizante y hechizante, pero mucha seguridad. O sea, o no sé, yo asimilo en mi mente que cuando una persona es bella, es segura. Entonces para mí era una persona segura, ¿no? Segura de que yo me quiero quedar aquí y yo estoy aquí. Pero en la narración del audiolibro tiene una voz muy temblorosa, una voz muy débil, una voz muy triste. Y yo, no, esa no es Aura. Por favor, no, devuélvemela. Tengo ganas de escuchar el audiolibro porque tenemos concepciones diferentes de seguridad y para mí es como la estás describiendo en el audiolibro. O sea, como su belleza no la hace segura y es como, bueno, ella sí, de lo que sí está segura es de quedarse, pero yo siento que no está segura es de sí misma porque no tenía otro plan de vida más que estar ahí. Entonces, no sé, me causa curiosidad. Es que mira que a mí cuando la leí por primera vez, a mi Aura nunca me dio temor, nunca me dio, más bien, me daba curiosidad, tenía este hechizo, pero yo no la veía como una persona triste, como una persona débil, todo lo contrario, ¿no? A pesar de que sí se siente que técnicamente es la marioneta de Consuelo, no la sentía esta persona oscura, oscura en el sentido de que te genere temor o oscura en el sentido de que te genere tristeza, ¿no? De que te genere una persona débil. En cambio aquí en el audiolibro sí está narrada así, como la voz de Carlos Fuentes es muy fuerte y directa, pues obviamente la voz de Felipe es bastante estable. En cambio la de Aura es temblorosa, es triste, es débil y pues claro, ¿no? El saber que pues fue narrada por su hija fue bastante tétrico. Entonces, digamos que en experiencia de esa primera lectura y ahora escuchar este audiolibro fue muy interesante. Aparte como de esta que fue la gran diferencia, siento que se me quedaron más marcadas ciertas imágenes, ¿no? Es decir, las imágenes de la cena, las imágenes de Consuelo como tal, pero algo que sí admito es que hay un escenario, podríamos decirlo, en donde pues se consuma ese amor, ¿no? Entre Aura y Felipe. Y ahí en ese escenario sí lo sentí mucho mejor en el texto. Porque se siente como toda esta pasión, ¿no? Como todo este deseo y este temor, ¿no? De que Felipe siempre, de alguna u otra forma, siente que está teniendo sexo o haciendo el amor con Consuelo y no con Aura. Entonces, ese sí, ahí yo sí sentí que, bueno, está chévere el audiolibro, pero lo sentí más reflejado por cómo te va describiendo los escenarios en el libro. Y digamos que yo creo que uno se complementa a la otra. Creo que sí, en este caso sí son buenos hacer como los dos intentos o los dos experimentos, porque son dos cosas completamente distintas. Y pues ese es el riesgo a veces de los audiolibros, ¿no? Que a veces se pueden sentir iguales o a veces puede no gustarte un libro si lo escuchas o puede gustarte un libro dependiendo del narrador. Pero me encantó mucho esa experiencia. La recomiendo las dos. Recomiendo así, primero leerlo y luego escucharlo para digerir todas estas descripciones de primera
primera mano, pero digamos que me gustó muchísimo la experiencia. Yo creo que eso es todo, si no tenemos nada más que decir. Bueno, entonces la invitación es a leer Aura, que si la leen nos cuenten qué tal les pareció, les gustó. También estamos interesadas en seguir leyendo a Carlos Fuentes, entonces a ver si en un episodio mucho más adelante ya nos adentramos un poco más en su literatura. Paso a despedirme antes de que Ale se despida. Deseo que les haya gustado mucho el episodio, ya nos contarán, nos vemos en los comentarios, en los mensajes, si tienen algún otro aporte, si tienen alguna recomendación de alguien que ya haya leído más acerca de Carlos Fuentes, evidentemente será bienvenida. Y ahora sí, paso con Ale para que ella se despida de ustedes. Yo solo quiero decir que me da mucha risa cuando planeamos los capítulos y decimos nos vamos a demorar poco en este y siempre hablamos muchísimo. No hay tema del que no podamos desglosarlo hasta su punto y coma, hasta su punto final, todo, absolutamente todo. Así que les agradecemos por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Cuéntenos también si han leído algo de Carlos Fuentes, si tienen algún libro favorito de él, si nos pueden recomendar, como ya lo dijo Caro, algo más para continuar con este autor que hasta el momento nos ha encantado. Muchas gracias por estar aquí, les recordamos nuestro arroba para que puedan seguirnos en redes sociales, @eclipse.literario. Nos vemos en comentarios, cualquier cosa estamos aquí para crear conversación y muchas gracias por quedarse con nosotros y nos vemos en un episodio más de Eclipse Literario. Nuestro eclipse literario es la explosión de uniones que el arte de leer crea. Porque no hay nada más sublime y mágico que el lazo inquebrantable que nace a partir de la literatura. Te esperamos en un próximo episodio.